El 2 de junio de este año, el pueblo de México, de forma democrática y pacífica, dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres. En 2018, los mexicanos comenzamos a escuchar de la Cuarta Transformación, el nombre con el que Andrés Manuel López Obrador bautizó su proyecto político. Se decidió el día de hoy iniciar la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Es una revolución pacífica que se ha venido haciendo dentro del marco legal existente, es decir, jugando con las reglas del régimen al que derrocó. El proyecto de Andrés Manuel tenía como bandera, por el bien de todos, primero los pobres, que era una bandera, es una bandera muy antineoliberal. Tras su controvertido paso por la presidencia, ¿la 4T sería el gran legado del tabasqueño a México? ¿Y qué significa el segundo piso de la Cuarta Transformación? Significa mantener nuestros principios, nuestras causas, las que dieron origen a nuestro movimiento. Y la verdad es que en realidad todavía no llegamos a esa 4T porque se obstaculizaron la posibilidad de hacer visibles y viables las reformas que se propusieron en su momento. Pero a eso vamos ahora, a este sexenio donde esperamos conocer la 4T. La que va a trascender con mucho su mandato de 5 años, 10 meses, es la sombra de la destrucción del entramado institucional de este país. Hola, soy Daniel Rosas y en este quinto y último episodio del serial AMLO el legado, abordaremos lo que para algunos sería la principal herencia del primer gobierno de izquierda en México, la autodenominada Cuarta Transformación. ¿La 4T realmente hizo historia? ¿López Obrador sentó las bases de un sistema alternativo de nación? O, como dicen sus críticos, ¿el proyecto obradorista representó una vuelta al pasado autoritario? Esto y más descubriremos en los siguientes minutos. Acompáñenme. AMLO, el legado. Más allá del eslogan, ¿cómo surge la 4T? Y es una revolución que tiene una génesis desde 2004, 2005, cuando López Obrador presenta su primera versión del proyecto alternativo de nación. Y pues es como toda revolución, implica una transformación en lo político, en lo social y en lo económico. En su tercera y última campaña que lo llevaría a la presidencia, AMLO se propuso impulsar un cambio a la altura de 3 momentos clave en la historia de México: la Guerra de Independencia, la Guerra de Reforma y la Revolución Mexicana. Que hay una mística en la propuesta que hace López Obrador. A lo mejor de repente al principio sonaba un poco así, digamos, mesiánica, ¿no? Que propuso este gobierno buscaría tener la misma dimensión, el mismo impacto que las 3 anteriores, pero que a diferencia de ellas, que habían sido revoluciones violentas, esta sería una transformación pacífica. Sería una revolución de las conciencias. La 4T surgió en contraposición al proyecto neoliberal implementado en México desde los años 80 y que se mantuvo hasta el 2018. La respuesta es: cambió el modelo de desarrollo del país, del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios, a uno que surgió de la fecunda historia de México, del amor al pueblo y de la honestidad. Lo llamamos el humanismo mexicano. Creo que hubo una conjunción de circunstancias que derivaron en el momento histórico para que México pudiera tener como presidente a López Obrador. Por un lado, un agotamiento de las estructuras políticas, de las estructuras económicas y de las estructuras sociales del esquema neoliberal, de la política neoliberal de los últimos gobiernos, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto. Pero el proyecto
de nación de Andrés Manuel era uno muy diferente, que esas bases sociales eran en realidad el corazón de la economía mexicana. Ellos eran los que trabajaban, ellos eran los explotados y hacia ellos debía de dirigir su mirada y su acción, su ayuda. A lo largo de su sexenio, el presidente López Obrador logró instalar en el imaginario colectivo una narrativa que contrastaba los conceptos de transformación y preservación. Él llegó con diagnósticos puntuales de qué es lo que estaba descompuesto con las instituciones y se propuso implementar cambios para modificarlas. Indiscutiblemente, reformas como la del Poder Judicial representan un viraje de 180 grados en la conducción del país, pero ¿será esta la dirección correcta? En medio de una ya larga y pues desastrosa cadena de gobiernos neoliberales, ha sido una excepción en términos sociales, en términos políticos, en términos económicos, en términos presupuestales, también fiscales, y sobre todo excepcional porque ha logrado convertir estos 6 años en un momento significativo en la historia reciente de México para millones de personas. Yo creo que muchas cosas del pasado hay que defenderlas porque son producto de la movilización ciudadana, eso no tengo la menor duda y eso no te desprecia. Es más, este gobierno llegó precisamente por esa movilización ciudadana que logró democratizar y que las minorías en algún momento pudieran convertirse en mayorías, como le pasó a este gobierno, ¿no? Distintas voces advierten que el nuevo andamiaje jurídico está concentrando demasiado el poder en el Ejecutivo, lo que conlleva el riesgo del autoritarismo. No hay un pensamiento único en México y los contrapesos son espacios también para que las otras posiciones políticas y de pensamiento puedan existir y subsistir y expresarse, ¿no? Entonces, a mí me parece un grave error que estén tratando de cooptar todo, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos, desaparecerlos. Y el problema de este sexenio es que destruye, pero todavía lo que sembró en términos institucionales es muy frágil. Ni siquiera sabemos si va a lograrse consolidar bajo las coordenadas de la democracia que, bueno, quiere el pueblo de México. La 4T no solo se dejó sentir en el plano doméstico, también significó un cambio en el vínculo de México con América Latina y el resto del mundo. La administración obradorista estrechó su relación con los gobiernos del ala progresista como Colombia y Brasil y marcó su distancia respecto a países como Argentina y Ecuador, alineados a la derecha. Fue un viraje respecto a los gobiernos anteriores y también un retorno a la tradición de política exterior de México, que la caracterizó sobre todo a lo largo del siglo XX, que ha estado signada por la posición de México como puente, como puerta de la relación entre Estados Unidos y América Latina. López Obrador es un estadista, aunque no le guste la oposición en México. López Obrador es visionario y me parece que en ese sentido sí antepone el interés nacional, la supervivencia de México como país, a el interés propio. El pragmatismo fue el sello de la diplomacia mexicana en la complicada relación con Estados Unidos, país con el que se mantuvo la cooperación en temas como seguridad, migración y comercio. El gobierno de López Obrador buscó sostener una relación más equilibrada con Washington sin dejar de defender los intereses de México. Y esta dependencia económica trágica que tenemos con los Estados Unidos, pues es un factor que no puede obviarse, que tiene que ser tomado en cuenta en todas las decisiones políticas y diplomáticas que tenemos con nuestro vecino del norte. Y pues creo que al final ellos incumplieron su voluntad. Creo que el gobierno de López Obrador pues ha podido sortear con relativo éxito una relación muy complicada
Entonces vemos a un presidente muy, muy institucional, y cuando digo también pragmático, López Obrador se caracterizó históricamente por tener una posición política muy crítica de lo que hacía Estados Unidos cuando era opositor. Ya como presidente se suavizó bastante. Recordar la oposición al bloqueo en Cuba, la oposición a que fuera expulsada Cuba de esta organización y tantas otras, ¿no? Esta tradición se había perdido en los gobiernos neoliberales, ¿no? Recordemos el bochorno del come si te vas de Vicente Fox a Fidel Castro, y con la llegada de López Obrador retoma esa tradición y volvió a mirar con mayor atención lo que sucedía en América Latina, ¿no? La política exterior de López Obrador se caracterizó por un enfoque nacionalista y antiimperialista que buscó una mayor autonomía para México en el escenario mundial. El tabasqueño asumió una postura crítica hacia organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, a las que calificó como simples aparatos burocráticos que no hacen nada por los pobres. Te diría, López Obrador fue capaz y estuvo dispuesto a jugarse en un tono fuerte, no asistir a estas reuniones convocadas en Los Ángeles por parte de la OEA, ¿no? Y que la OEA es Estados Unidos, no podemos decirlo de otra manera, es el gobierno de Estados Unidos, en las que en este caso López Obrador sí reivindicaba la obligación de escucharnos todos. El crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la creación de infraestructura como el Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas forman parte del legado de AMLO. A ello se suman la implementación de programas sociales, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como las becas para jóvenes y el incremento al salario mínimo, medidas que resultaron cruciales para combatir la pobreza y mejorar la calidad de vida de millones de mexicanas y mexicanos. Y deja una herencia de nuevos derechos. Porque ya el derecho a la pensión universal de los adultos mayores es constitucional. Y el derecho a las becas Benito Juárez va a ser constitucional. Sin embargo, el político tabasqueño hereda al gobierno en turno una serie de pendientes que han acumulado durante los últimos 6 años. Entre ellos la inseguridad, un sistema de salud aún deficiente y la persistente desigualdad. Uno de los principales desafíos es mejorar la eficiencia y transparencia de los programas para el bienestar, a los que se han destinado 7.9 billones de pesos. Dicho esto, me parece que el saldo del presidente López Obrador en términos de construcción no nos permite registrar eventos significativos y sobre todo, vamos a decir, exitosos en el largo plazo. Para algunos expertos, el mayor legado de AMLO radica en la politización de un sector de la sociedad mexicana, lo que el propio tabasqueño ha dado en llamar la revolución de las conciencias. Porque a la par con el presidente López Obrador se ha vivido un proceso de politización de las masas. Y la politización de las masas lo único que genera es que la gente esté atenta a los procesos políticos que más le perjudican y que más le afectan. Sin embargo, seguimos siendo de los países más desiguales. Pero deja estas preguntas, deja este camino que me parece importante, aunque, como decía, empezó, digamos, lo hizo a partir de una visión con rasgos fuertes, autoritarios. Que el voto de un campesino, que el voto de una maestra, que el voto de un obrero vale lo mismo que de un empresario que no quiere pagar impuestos y que no es si quiere o no, es que debe de pagarlos porque hoy todos pagamos impuestos. Desde ahí yo creo que es el ejemplo más claro de un cambio de régimen. Las decisiones no se toman desde las cúpulas, se toman desde el pueblo. El más grande es haber introducido, ahora sí, por primera vez, la democracia política con un sentido social, con un sentido de que la democracia sea un instrumento para transformar una estructura social que todavía tiene mucho de colonial. Andrés Manuel López Obrador le enseñó a una generación, a varias generaciones de mexicanas y de mexicanos, que es posible mejorar la vida
que es posible construir un mejor país, que es posible hacer política sin ser canalla, se puede hacer política sin inmoralidad. Al contrario, una política caracterizada por su contenido ético. En suma, le enseñó a millones de mexicanas y de mexicanos que la historia la hacen ellos. ¿Qué vaya a pasar con un régimen político con rasgos autoritarios como el que preveo se va a instalar a partir de septiembre, octubre de este año? Es difícil estimar la duración de este régimen político autoritario, pero lo que sí puedo señalar es que es un proceso de largo plazo. Hay una gran mayoría que dijo en su momento y que quiere que continúe la transformación a nuestro estilo propio, obviamente, y con los énfasis que vamos a dar, pero evidentemente pues continúa la transformación. Como vimos a lo largo de estos 5 capítulos del serial AMLO el legado, Andrés Manuel López Obrador se retira de la vida pública dejando una impronta en la política mexicana. El ahora expresidente se marcha con altos índices de aprobación y convertido, para bien o para mal, en un referente de la izquierda mexicana y latinoamericana contemporánea. Tras su partida, AMLO hereda varios desafíos a su sucesora en la presidencia, Claudia Sheinbaum, pero quizá ninguno tan urgente y complejo como el de la violencia y la inseguridad. El tiempo se encargará de colocar a Andrés Manuel López Obrador en el lugar que le corresponde dentro de la historia nacional. Yo soy Daniel Rosas. Hasta la próxima.